Continuación voy a hacer el análisis del grupo de simetría del benceno y para este propósito lo que tenemos que hacer es reconocer que esta molécula es plana. Podemos abstraerla esencialmente como un hexágono, concentrándonos nada más en el esqueleto formado por los átomos de carbono. Entonces, la primera tarea que tenemos que cumplir es orientar el eje de mayor jerarquía, que es el eje Z, y siendo la molécula plana, ese eje lo pondríamos en el centro de esta molécula y el eje estaría saliendo de la pantalla, ¿no? Sería perpendicular entonces al plano donde se encuentra la molécula. Y una vez que hemos orientado el eje Z, entonces ahora podemos usar esa posición para a su vez orientar el eje X, que lo pondríamos razonablemente como un eje que conecta el centro de la molécula con uno de los átomos de carbono. Entonces este sería un eje X. Y en este caso vemos que el eje Y puede cumplir una función interesante porque atraviesa uno de los enlaces carbono-carbono. Entonces tendríamos ejes X y eje Y. Entonces ahora tenemos que preguntarnos sobre rotaciones. Vamos a hacer una lista de las posibles operaciones que podemos encontrar, empezando por las rotaciones y siempre en orden de la jerarquía de los enlaces. Entonces, con respecto a Z, podemos visualizar rotaciones de 60 grados, 120 grados y 180 grados. Tendríamos una rotación C2 con respecto a Z, la que corresponde a 180 grados. Tenemos que tener dos rotaciones C3 con respecto a Z. Acuérdense que podemos rotar sea en un sentido que en el otro. Eso nos llevaría a esas posiciones. Son dos. Y tenemos las rotaciones, bueno, esta posición está ya alcanzada por el C2, ¿no? Y luego tenemos rotaciones de 60 grados en un sentido y en el otro. Y esas son entonces dos rotaciones de 6 en Z. Si damos el giro completo, es decir, 360 grados con 6 rotaciones de 60 grados, llegamos a la posición equivalente y esa representaría nuestra identidad. Entonces son 6 rotaciones de 60 grados, pero algunas de ellas ya están representadas por rotaciones mayores como C3, C2. Claramente podemos nosotros rotar alrededor del eje X, que nos va a llevar esta posición, puntos equivalentes, lo mismo que cualquier otro punto sobre la molécula. Entonces, tenemos un C2 en X. Y lo que tenemos que entender es que dada la simetría de esta molécula, podemos acomodar el eje X de más de una forma. La rotación de C2 en X la podemos hacer a través o utilizando tres ejes, ¿no? Serían rotaciones equivalentes, por lo tanto tenemos tres rotaciones C2 en X. Ahora regreso al eje Y, voy a trazar el eje Y perpendicular a ese. Sí. Ok, y este lo voy a llamar Y' perpendicular a este X'. Podemos visualizar una rotación de 180 grados que me lleva a este punto equivalente y todos los demás en el mismo sentido, ¿no? Rotando con respecto a este eje que pasa por enlaces. Y con el mismo argumento que para la rotación en X, si yo traslado este eje por rotaciones de 120 grados, puedo tener ejes Y alternativos, que serían los que cruzan los otros pares de enlaces. Serían, a su vez, entonces, otros tres ejes Y. Entonces tendríamos Y', y Y'. Esos representan otros tres ejes. En C2, pero ahora con respecto a Y. Entonces tenemos dos tipos de ejes distintos que son perpendiculares entre sí. Ahora vamos a buscar reflexiones y lo mismo, vamos en orden de jerarquía y hemos dicho que el plano más importante es el perpendicular Z y ese es el plano horizontal, que sería perpendicular al eje Z. La molécula es plana y necesariamente está sobre el plano y se refleja simétricamente sobre ese plano. Tenemos plano horizontal. Los siguientes planos van a ser planos verticales y planos diagonales. Podemos imaginar que sobre este eje, pasando por Z, yo voy a tener un plano de reflexión. Entonces lo estoy viendo desde arriba, por eso nada más veo una línea, pero ahora este plano me permite reflejar la molécula de un lado en el otro y viceversa. Entonces ese es un plano que pasa por el eje X, lo mismo que pasará otro plano con respecto a el eje X que yo tendría en
esa orientación y finalmente un tercer plano. Estos planos, como estamos viendo, están asociados a los ejes X', XB' y X'. Dado que estos planos están sobre un eje, le llamamos planos verticales. Entonces tenemos 3 planos verticales. Ahora, yo también puedo hacer una reflexión con respecto a un plano, pero que acomodamos de esta forma. O bien un plano equivalente, que pasaría de esta forma, o bien en la orientación adicional que sería esta de acá. Ahora vemos, estas líneas amarillas representan planos de reflexión que me permiten reflejar un punto de la molécula sobre otro. Esa sería la reflexión y así como esos puntos se reflejan los demás. Y eso va a ser cierto para cada uno de estos planos. Entonces estos planos son planos de reflexión, pero dado que están pasando entre ejes, a estos les vamos a llamar planos diagonales. Y finalmente tenemos que ahora buscar operaciones de simetría que son rotaciones impropias o rotaciones reflexiones. Cuando nuestra molécula tiene plano horizontal, de forma automática, toda rotación en Z multiplicada por el plano horizontal se va a convertir en una rotación reflexión. Hacer una rotación con respecto a Z, que puede ser de 180 grados, 120 o 60 grados, y al haber rotado la molécula, vamos a seguir con un plano horizontal, hacer una reflexión en el plano horizontal. Y eso lo que va a hacer es cambiar lo que teníamos por encima de la molécula hacia abajo, además de haber rotado. Todas esas operaciones de rotación y reflexión son simétricas. Si tengo C2 en Z, voy a tener S2, que nosotros llamamos inversión. Tenemos 2C3 en Z, tendremos 2 rotaciones y reflexiones S3. Y finalmente, por 2C6 en Z, 2S6. S2, que es rotación, reflexión, es inversión, porque cada punto de la molécula tiene un punto equivalente diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, este carbón de acá pasa por el centro y yo encuentro una posición equivalente diametralmente opuesta. Este punto sobre el enlace, lo mismo, tiene una posición equivalente justo opuesta pasando por el centro. Implica que esta molécula tiene inversión. 6 rotaciones con respecto a Z, donde una de 360 grados, pues no es otra cosa sino la identidad. Tenemos 6 rotaciones distribuidas en rotaciones con respecto al eje X y al eje Y. Reflexiones tenemos 3 verticales, 3 diagonales y una horizontal. Son 7 reflexiones. Y luego tenemos rotaciones, reflexiones o rotaciones impropias. 2S6, 2S3 y una inversión. Entonces son 5. Sumamos el número total de operaciones de simetría y vamos a encontrar que son 24. Generalmente vamos a esperar un número par de operaciones de simetría. ¿Okay? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es asignar el grupo de simetría a esta molécula. El orden de rotación sería 6. Tenemos rotaciones perpendiculares a Z y eso ya implica que nuestro grupo es diedral de grado 6 y luego cuando vemos planos de reflexión tenemos plano horizontal y entonces esta tiene que ser una D6H. Es un grupo diedral D6H.